al dictarse la nueva Constitución, al promulgarse la nueva Constitución en febrero del 2009, necesariamente tuvieron que promulgarse una serie de leyes para poner en práctica la nueva Constitución. Nueva ley del órgano judicial, nueva ley del sistema del eslinde jurisdiccional, al tener nueva Constitución, pues una serie de normativas que te permitan, nueva ley del Tribunal Constitucional, que te permitan poner en práctica en esta Constitución. El primer año se dictaron más de 100 leyes para poner en práctica el nuevo Estado plurinacional de Bolivia. En este momento, desde el 2009 al 2017, ya vamos cerca de 800 leyes promulgadas que permiten poner en práctica. Por eso te digo, una vez creada la nueva Constitución, inmediatamente hay que dictarse nuevas leyes. Ya se ha dictado en Bolivia el nuevo Código Civil, el nuevo Código de Procedimiento Civil, Penal, etcétera, etcétera, que ponen en práctica la nueva organización de este nuevo sistema judicial. De esta manera es que se está desarrollando todo el nuevo proceso y aplicando la nueva Constitución. No hay otro mecanismo que la promulgación de leyes que haga aplicable, para que me entiendan en otros términos, para que haga aplicable la nueva Constitución Política del Estado. Que hay cero credibilidad. En este momento la justicia boliviana es una de las más corruptas. Tú no puedes mover nada si no es con coima, si no es con corrupción. Además, las personas designadas no son elegidas mediante la meritocracia, sino al revés, políticamente, hace que los jueces tengan una deficiencia enorme, ¿no? Y esto genera pues un caos ha generado un caos en todo el sistema judicial. A ver, la Asamblea, si ustedes van a hacer una reforma, tienen que participar todos los estamentos sociales. Porque si vamos a hacer una reforma es para incluir, en este caso, como era el caso boliviano, incluir a un sector que era el indígena originario y campesino, que está prácticamente no contaba en la Constitución, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Cuando nos dictamos una Constitución es que sea para todos. Y que todos gocen de esos derechos fundamentales o constitucionales establecidos en la Constitución. Toda reforma es buena siempre y cuando participen todos los actores de la sociedad. Hay que incluir a los indígenas, hay que incluir a la civil, hay que incluir a los militares, hay que incluir a los empresarios, hay que incluir a los obreros, hay que incluir a los fabriles, etcétera, etcétera, ¿no? Y para eso se crean las comisiones, para que se tome en cuenta todas las voces de todos los estratos de la sociedad. Si no, entonces no estamos hablando de una reforma constitucional. La constitucional debe incluir a todos, debe ser incluyente. Nadie puede quedar afuera de la Constitución. Si es el momento de que van a hacer una reforma constitucional, ya sea a través de la Asamblea Constituyente o a través nomás de mecanismos establecidos para esa reforma, lo importante de esto es que se incluyan todos los estratos sociales y que se socialice ante el documento, que vaya a las bases, ya sea de los trabajadores, de los indígenas, de los empresarios, de la central obrera, etcétera, 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 que se socialice, y una vez socializado e incluido todas las demandas, recién se eleve al Parlamento o se convoque, como fue el caso de Bolivia, a un referéndum para que el pueblo vote esa Constitución. Fue el pueblo boliviano quien a través de un referéndum votó esa Constitución si estaba de acuerdo o no, para darle la legitimidad que merece toda Carta Magna, toda Constitución Política del Estado. A ver, es importante que participen los técnicos, pero quien debe sentar las bases de la Constitución son los actores sociales. Si no, no estamos hablando de reforma constitucional. Los técnicos están para recoger las propuestas establecidas por los diferentes actores sociales.
que deben estar incluidos todos, nadie puede quedar al margen, todos, campesinos, obreros, empresarios, militares, todos tienen que participar y expresar su opinión, presentar sus proyectos y luego ya se verá cómo se concilia eso, cómo se cocina, para que me entiendas en otra palabra, eso para ser incluido en el nuevo anteproyecto o el nuevo proyecto constitucional. Las leyes deben reflejar el acervo cultural de los pueblos. Ya no estamos en periodo de promulgar leyes que nos vienen envasadas como nos venían antes. Venían las leyes, nos las imponían y se aplicaban. No, en Bolivia lo bueno que se hace ahora, todas las leyes primero nacen del pueblo, nacen de los actores sociales. Por ejemplo, vamos a dictar la nueva ley de transporte. ¿Quiénes participan en la elaboración? Los transportistas, los choferes, los dueños de transporte, el Ministerio de Transporte, las cooperativas de transporte y los usuarios. Pues participamos todos los que estamos interesados en el transporte. Una vez se elabora este proyecto en la base, se llaman a los técnicos, se incluyen todos los elementos técnicos jurídicos y nuevamente baja las bases lo aprueban y recién lo que hace el Congreso es seguir protocolarmente lo que se llama el proceso de aprobación y promulgación nada más. Ya el Congreso le viene elaborado todo el proyecto, que se elaboró en las bases, se socializó en las bases, participaron en la ley de transporte todos los gremios que tengan que ver con el transporte, el usuario, el transportista, el chofer, el dueño del bus, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la forma en que se deben elaborar las normas. Si nosotros vamos a hacer una norma para Bolivia, obviamente debe enmarcarse dentro de lo que es el contexto de la cultura boliviana, de lo que es, por lo menos, ya no son épocas de traer leyes envasadas de otros países o de organismos internacionales y dicen, mira, aquí está la ley del transporte, aplíquela usted porque esta ley es de Estados Unidos, de Canadá o donde el transporte sea el más ordenado del mundo. No, si esa ley no me va a reflejar la cultura, el acervo cultural de mi pueblo, no me sirve a Bolivia, porque por más que esa ley sea la ley más perfecta, en Canadá o en donde usted quiera, donde haya el mejor transporte del mundo, no me va a servir para Bolivia porque no refleja el acervo cultural. De ahí la necesidad de que las leyes deben ser elaboradas en el marco de las agrupaciones sociales, de los sectores sociales que forman parte de la ley que se está tratando. Claro que sí, claro. Mientras no se promulgue, va al Congreso y el Congreso tiene que revisar, porque pueden haber temas anticonstitucionales, violación de derechos fundamentales. Entonces tiene que pasar una revisión por el Congreso. Y el Congreso ve y dice, no señor, esto es anticonstitucional, esto viola tal de... Ah, perfecto, no nos dimos cuenta. Entonces, una vez se pulen todos esos aspectos, y es meramente de mero proceso, pasa al Ejecutivo para que el Ejecutivo lo promulgue. Si no refleja, si una norma no refleja el sentir del pueblo, el acervo cultural del pueblo, las raíces del pueblo, no tiene la legitimidad, puede tener la legalidad, pero no tiene la legitimidad. Yo no me voy a sentir representado como guatemalteco en esa ley. Entonces, el objetivo, el espíritu de las leyes es que yo, ciudadano guatemalteco, me vea representado en esa norma o se me tome en cuenta. ¿Por qué? Porque es que esa norma va a regir mi país, va a regir mi sociedad y va a regir mi conducta. Entonces, ese es el procedimiento. No sirve otro procedimiento que no incluya estos elementos que tengan que ver con el acervo cultural del pueblo. ¿Por qué insisto tanto? Porque el acervo cultural refleja lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo lingüístico.
Entonces debe reflejarse todo ello. Si no, no tiene sentido modificación alguna de ley constitucional si no va a reflejar lo que es la propia población guatemalteca. Uno, que se pierde una oportunidad importante de reforma constitucional que refleje el contenido, que refleje la identidad del pueblo guatemalteco. Va a ser una pérdida histórica, un momento histórico que no se lo hizo. Y segundo, eso nos puede generar inestabilidad en la política, en lo social, nos puede generar enfrentamiento. ¿Por qué? Porque la gente no se va a ver representada. En Bolivia pasó eso, la gente en un momento no se veía representada y empezaron los enfrentamientos. Y consecuencia de ello es que esta constitución que tenemos, únicamente el 51 o 52% lo aprobó cuando se convocó a referéndum, o 55%, no tiene más legitimidad. El otro 45% de la población boliviana no está de acuerdo con esta constitución. Cuando se la convocó a las urnas en el referéndum, el 45% dijo no, o el 40 y tanto por ciento dijo no, pero el 55% dijo sí. Y como se convocó al referéndum, hay que respetar lo que dice la mayoría. Hay regiones que no se ven que forman parte de la constitución.